Siempre te escuché hablar de distintos tipos de arte, pero nunca de danza. ¿Quiénes te parecen bailarines excepcionales? Es que no veo mucha danza. Te voy a decir ahora. Sí veo mucha danza, pero veo una danza moderna de los musicals. Soy un enfermo de los musicals estadounidenses, sobre todo los años 40. ¿Quién es mi bailarín favorito de todos los tiempos? Eleanor Powell. Eleanor Powell era una bailarina, pero de una calidad espectacular, además capaz de hacer unas coreografías extraordinarias. Bailaba tap como nadie. Fred Astaire no quería trabajar con ella porque decía que era muy masculina y muy fuerte. Sí, claro, bailaba igual que tú o un poco mejor. Entonces Fred Astaire no quería trabajar con otras bailarinas que eran con las que podía lucir un poco más, porque Eleanor Powell en las películas que yo he visto donde bailan Fred Astaire y Eleanor Powell, ella brilla. Ese Charisse, Gene Kelly, Donald O'Connor, Dan Daly, esa es la danza que a mí me gusta. Es una danza que no es ni ballet, ni esta danza moderna que es un poco esperpéntica, que no entiendo. Yo creo que es una danza hecha para bailarines. No me gusta la danza para bailarines como no me gusta la pintura para pintores ni la música para músicos. Yo soy público, yo soy un aldeano, soy parte de las chusmas. Pero eso me gusta mucho. Los bailes de cabaret, por ejemplo. Todo lo que hizo Bob Fosse como coreógrafo en Hollywood es maravilloso. West Side Story, no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama en español, qué barbaridad. ¿Cómo se llama? Bueno, West Side Story, búsquenlo. Los bailes de West Side Story son maravillosos, son extraordinarios. Ese es el tipo de danza que a mí me gusta muchísimo. Algunas danzas populares me gustan por su contenido cultural, pero no las puedes ver mucho rato, ¿no? ¿Cuántas veces puedes ver un jarabe tapatío o un baile, no sé, un baile flamenco, baile asturiano, danza asturiana, que conozco gente que hace danza asturiana y los veo con mucho gusto, media hora, pero no voy al día siguiente a verlos bailar media hora. En cambio sí puedo ver una película de los musicals, de los grandes musicals, cada día, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo sé de danza. Tengo una interesante anécdota sobre danza. Un amigo mío argentino, refugiado en México, exiliado en México, hacía una revista, no me acuerdo cómo se llamaba, Punto Blanco, creo. Y hacía yo cosas para la revista y uno me dice, oye, ¿tienes cuentos sobre danza? Y dije, no. Haz uno para la revista. Pues bueno. Entonces hice un cuento. Escribí un cuento en el que hay una bailarina que no tiene piernas, pero tiene dos amigos que son genios informáticos, en plan Computer Magic, sin tanto, como diría Computer Magic Mariano, y son capaces de ponerle electrodos en las piernas para que, creando una personalidad virtual, un Second Life, y yo creo que todavía no existía ni Second Life cuando escribí esto, un personaje, un holograma que solo existía en los ordenadores, en las computadoras, ella pudiera bailar nuevamente con los impulsos eléctricos de sus piernas, pero que se expresaban en la pantalla del ordenador, la computadora del computador, como le digan ustedes. Y al final lo que queda, pues decían, los dos amigos son argentino y un mexicano que se pelean entre ellos, además, que tienen momentos divertidos el cuento, un día lo cuento. Y lo que quedaba al final es que nunca se dijo quién de los dos venía conduciendo cuando tuvieron el accidente los tres, donde ella pierde las piernas. Pero era un baile en el ciberespacio, que yo creo que es un concepto que no existe, que no había visto nunca, igual me equivoco, y esa es mi historia con la danza, pero nada más. Gene Kelly y O'Connor bailando juntos me dejaron embobado. Es increíble cómo se mueven de forma natural y con trajes. Tienen una en There's No Beast, no, en Singing in the Rain, tienen una rutina juntos que es cuando les están enseñando a vocalizar a los actores, porque es el paso del cine mudo al cine sonoro. Y ellos eran actores del cine mudo que ahora tienen que aprender a utilizar su voz para actuar.
y es el número de Moses proposes, his toes are roses, but Moses proposes erroneously. Wow, me lo sé de memoria. Y hacen una rutina, los dos bailando. Gene Kelly y Donald O'Connor con el profesor de oratoria, es magnífica, es deliciosa.